La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Cara a cara, bienvenido a este programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo en Zona 3 en el 91.5 de frecuencia modulada. Yo soy Pablo Latapí, le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañero, colega y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, con mucho entusiasmo porque hoy el tema se presta para hacer una serie de reflexiones fuertes, verdaderamente importantes. ¿Cuál es la actitud de la sociedad en general hacia una población que crece? Ya nos dirá Luis en qué porcentaje, pero crece exponencialmente. Que no tiene ni voz ni voto, porque desafortunadamente se va día con día, se va callando. Hablamos de los adultos mayores. Seguramente que sí, pero además te voy a decir un detalle. Estimado Pablo y Luis, muchas veces escuchamos, y hay que hacer un buen país, ¿y qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y eso? Oigan, y la tercera edad no tiene derecho a un mejor país ahora y aquí. Se nos olvida, que nos diga Luis, a ver qué pasa. Nos da mucho gusto recibir en Cara a Cara precisamente para platicar de la situación de los adultos mayores aquí en el estado de Jalisco y en general hacer reflexiones. Luis, tú que has estado tan metido en el tema de los adultos mayores, Luis Cisnero, el director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un placer, Pablo Marcos. Un instituto recientemente formado, hay que decirlo, y también con una ley relativamente nueva, ¿no? Relativamente nueva, y estamos muy contentos porque el 28 de agosto, que es precisamente el Día del Adulto Mayor, el Día del Abuelo tradicionalmente en México, cumplimos nosotros, como Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, un año. Y un año en el que has estado tú todo este año al frente. Vamos a platicar un poquito más adelante, si te parece, Marcos, de los servicios que se otorgan para los adultos mayores. Pero como instituto nuevo, ¿tienes lana? O sea, ¿tienes recursos para moverte o fue de membrete la...? Bueno, creo que los recursos con los que contamos actualmente son los suficientes para la tarea inicial, que es partir de un diagnóstico de dónde estamos en el estado, las diferentes dependencias en materia de atención a los adultos mayores. Nos ha dado también este presupuesto la oportunidad de realizar una encuesta a partir de la cual conocer cómo viven nuestros adultos mayores, sus derechos que les son señalados en la propia ley, que la ley muchas veces pareciera una lista de buenas intenciones, pero que finalmente son una guía, son una brújula hacia cuál orientar la acción de gobierno. Y esta encuesta que realizamos a 550 adultos mayores de la zona metropolitana nos permite ir dando pasos en firme rumbo al ideal al que aspiramos. O sea, podría decir que tienes ya más o menos un mapa, una fotografía de cómo están, porque digo, hay adultos mayores que afortunadamente viven en condiciones muy aceptables, viven con algún familiar o están atendidos, pero también hay muchos que ni siquiera sabemos dónde están, cómo están y qué están haciendo, ¿no? Sí, es cierto. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es de que todavía Jalisco en su mayoría respeta a sus adultos mayores, que las familias en su mayoría cuidamos a los adultos mayores. Es cierto que cada vez más se está perdiendo esta cultura de respeto y vemos con mucha preocupación que se da sobre todo en las generaciones más jóvenes. Antes era impensable que un niño de primaria, un niño de secundaria le faltara el respeto en la calle a una persona mayor y hoy lamentablemente lo vemos. También hay que decirlo, la dinámica del día a día, del ganarse el sustento, obliga pues a las familias a no tener muchas veces las condiciones para poder cuidar a sus adultos mayores y que también hay que señalarlo, el cuidado de las personas mayores, sobre todo aquellas que tienen una situación de dependencia, que no pueden pues vestirse o asearse por sí mismos. A la larga todos los adultos mayores, digo, la gran no mayoría necesariamente, terminan siendo dependientes, ¿no, Luis? No, porque de hecho a partir de los 85 años empieza a dar esta situación de dependencia en 1 de cada 4 adultos mayores, lo cual mucho menos de lo que pensaríamos. Sí, es correcto, porque bueno, hay la funcionalidad
que tiene que ver con el valerse por uno mismo, que sí no es tan amplia como cupiera pues pensarse, ¿no? Cabría pensarse. Sin embargo, sí tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevemos en la juventud, en los años que somos jóvenes, cómo vamos a pasar nuestros años mayores, también eso es cierto. Pero a ver, director, una cuestión nomás retomando un poquitito lo que te preguntó Pablo al principio. Tú hablas de un presupuesto. Sí. ¿Cuánto es tu presupuesto? 9 millones de pesos. No, en 2014. Anuales. Así es. En 2015 proyectas aumentar, quedarte al 1000. Bueno, nosotros sí estamos planteando el poder crecer. Correcto. Sin embargo, pues, no es una decisión al final. ¿Cuántas personas dependen del instituto? Somos 14 personas. 14 personas. ¿A quién reportas? ¿De quién dependes? Del gobernador del estado. ¿Directamente? Así Pero es. eres un OPD, ¿no? Soy un organismo público descentralizado que fue creado por el gobernador Aristóteles Sandoval, precisamente para que la ley sea una realidad en el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores. Y otro de los temas que nosotros realizamos es revisar los programas de otras dependencias de gobierno que tienen que ver con el apoyo a los adultos mayores. ¿Te duplicas con alguien? No, más bien me coordino. Trabajamos muy de la mano con el sistema DIF Jalisco y los DIFs municipales. Hemos venido trabajando con ellos en el empoderamiento de los adultos mayores que se reúnen en los grupos, pues que hay 380 en la zona metropolitana en diferentes colonias donde realizan diferentes actividades y donde nosotros difundimos precisamente el conocimiento de sus derechos para crear este voz y voto de la que tú hacías mención, Pablo, el que puedan ser partícipes de sus comunidades a partir del conocimiento de sus propios derechos. Y por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, administra un programa de apoyo económico que beneficia a 34,000 adultos mayores en el estado, que es también un derecho que le señala la propia ley, que además hay que recordar que fue impulsada por una iniciativa popular que reclamaba que todas las personas mayores de 70 años en el estado de Jalisco tuvieran acceso a una pensión mensual correspondiente a la mitad del salario mínimo, que el año pasado fueron 972 pesos y este año son 1,008 pesos. El presupuesto que está asignado para este programa en este año fue de 400 millones de pesos, fue el mismo que el año pasado, y solamente alcanza para 34,000. O sea, no es suficiente para todos los ancianos. No es suficiente si nosotros nos referimos a aquellos adultos mayores que no tienen una jubilación o pensión por retiro en el estado y que son los que tendrían derecho a esta prestación, pues a este apoyo económico. Estamos hablando de 350,000. Pero yo entiendo que cualquier persona que sea adulto mayor tendría derecho a esta pensión, independientemente de su situación económica. Es correcto, y de hecho, en el programa de la Cedesol, que es otra dependencia con la que hemos venido trabajando muy de la mano, que es la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, también tiene un apoyo económico, sí más, con mayor cobertura, que alcanza actualmente 270,000 adultos mayores. Estamos más cerca de... ¿Y no se duplica? Se duplica en ocasiones, sí. Hay alrededor de 14,000 personas mayores que reciben las dos pensiones porque las reglas de operación no lo prohíben. Vaya, el único requisito es no recibir. No, y qué bueno, mientras más reciban por mejor, supuesto. ¿no? La cosa es que fuera parejo, ¿no? ¿Es 65 y más el 65 federal? Y más, que antes de que el presidente Peña Nieto asumiera la presidencia era de 70 y más, y que ya se amplió para las personas mayores de 65 años, y que actualmente en Jalisco son 270,000 personas que reciben este apoyo. ¿En qué ha venido participando el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor? Bueno, en principio, alrededor del 15% de los beneficiarios de este programa federal han visto suspendido su pago porque las reglas de operación les exige que vayan a hacer un trámite de supervivencia, una prueba de supervivencia periódica. Para demostrar que están vivos. Sí, esto tiene mucho que ver con asegurarse de que el apoyo está llegando a quien tiene que llegar, que son a las personas mayores, y que no se pierden el camino, incluso entre los propios familiares.
y para pues ver también en qué condiciones se les aplica una encuesta y se ve cómo se está ejerciendo este recurso para mejorar el programa. Luis, pero ese requisito es para bien o para mal, porque el Seguro Social y el ISSSTE tienen ese requisito vigente. Y que incluso en el caso del ISSSTE ya lo están suprimiendo, ya están viendo la manera de evitar, porque lo que te genera es que el adulto mayor muchas veces no tiene presente cuándo tiene que acudir, y cuando acude, bueno, pues es a veces generarle filas que tendrían que ser innecesarias, porque uno de los principios que señala la ley es el de la atención preferencial. Nuestros adultos mayores no tendrían por qué hacer filas, ni en las instituciones públicas en primer lugar, y tampoco en establecimientos comerciales. Y bueno, este tema de la prueba de supervivencia nos da a nosotros como Instituto Jalisciense del Adulto Mayor de estudiar de qué manera pudiera sustituirse con otro esquema que no te obligue a una persona mayor a trasladarse, a hacer fila, etcétera. Así es, a que su familiar tenga que perder un día de trabajo, a que tengan que tomar un taxi, a que tengan que darse varias vueltas, a veces por desconocimiento de cuándo tienen que acudir, y lo peor de todo, que el 15% de los beneficiarios pierdan el apoyo o lo vean suspendido por falta de este trámite. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer una pausa, platicamos el día de hoy con Luis Cisneros, el director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, y vamos a preguntar, Marcos, si te parece, si sabemos cuántos ancianos hay y si sabemos cuántos están en condiciones más o menos dignas y cuántos no. Y ¿sabes qué, Pablo? Que nos descifre perfecta y claramente, Luis, en qué consiste la función del Estado como tal, la ley, la función subsidiaria. Una cosa es ser solidario y otra cosa es ser subsidiario con quienes no tienen los recursos para poder valerse por ellos mismos. Hacemos una pausa, cara a cara, regresamos.